¿Está todavía la semilla en el granero? Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto, pero desde hoy yo os bendeciré. Para mí me pareció, hermano, una forma de meter cizaña en contra de aquello que nosotros creemos que es una realidad. Y yo no estoy pidiendo dinero, hermano, porque gracias a Dios ya se recogió el diezmo y la ofrenda. Y dada voluntariamente, de ninguna manera forzado. Yo no llamo a nadie por ese motivo, a menos que sirva en la iglesia, y yo en todo caso le llamaría para hacerle una exhortación, de ninguna manera pedírselo. Pero me parece, hermano, como querer meter cizaña con esto de que en el antiguo tiempo lo que se daba era cosecha, pero es que en el antiguo tiempo ese era el medio de producción, las siembras, ¿verdad? Ahora uno devenga uno hace un trabajo y devenga un salario dado en cantidad económica. Entonces, ¿qué es lo que tendría que dar uno? De aquello que recibe. ¿Y qué es lo que tendría que dar uno? Pues parte de esa cantidad económica, insisto, hermano, y lo más importante, por amor. Tanto el diezmo como la ofrenda por amor, por fe, como bien comentaba Benjamín, y de alguna manera con cierto sacrificio, pero por sobre todas las cosas, por amor a Dios. Quise comentarle eso, yo no sé si usted se va a topar en algún momento dado con, bueno, usted no tiene ese tipo de hermanos en Facebook, yo sí, y me asustan a veces, hermano, con esas cosas que digo yo, pues ni siquiera tiene lógica, porque claro, ¿cómo iban allá a estar dando dinero si no existía? ¿Perdón? Sí, exactamente. Entonces, hermanos, son los extremos que en este tiempo se están viviendo. El tiempo que estamos viviendo es final, hermano. En este tiempo que es final, no solamente se va a afectar ese tema. Usted sabe que está bien contaminado ese tema. Pero no por eso deja de ser de Dios el diezmo y la ofrenda. Pero no solamente el tiempo final vamos a ver eso. Vamos a ver otras cosas. Vamos a ver 1 de Tesalonicenses capítulo 4, en donde dice que mucha gente le va a dar la espalda a Dios, rebelándose en contra de autoridades. Mucha gente dándole la vuelta y viniendo a la iglesia, levantando sus manos, tal vez hasta enseñando la palabra. Por eso tenemos que revisar nuestro corazón, porque este tiempo es final. Hay una especie de feedback en esta bocina que hace psh, si lo pudieran chequear, y si no, pues tampoco va a ser problema que siga hablando. Este tiempo es peligroso. Acuérdese que lo que dice la Biblia, y es uno de los versículos que yo le quiero leer hoy, dice la Biblia: por sus frutos los conoceréis. En el tiempo final mucha gente se va a destapar realmente quién es. Y gente que tal vez estuvo años sentada en el Evangelio, como esta persona. Si le contara quién es una persona más o menos conocida. Tal vez no por usted, pero en el medio del tiempo de los 80s, 90s en el IM fue conocida. Y a mí me asustó. Dije yo, y entonces, y toda la palabra que se escuchó del doctor, y toda la palabra que se pudo haber escuchado de nuestro hermano apóstol Sergio Enríquez, ¿en dónde está? Se quedó en la mente. Ahí es donde yo saco la conclusión, hermano amado, que no es tanto qué tan cerca estoy físicamente de un ministro, sino qué tanto estoy asimilando de aquello que estoy escuchando, aunque esté lejano físicamente. Ahorita me puse bien contento porque cuando fui al retiro,
Pues vi al apóstol, ¿verdad? De lejos, y en la primera noche pasé saludándolo ahí a la mesa donde él estaba sentado comiendo después de la prédica. Un saludo así de lejos, ¿verdad? Pero donde sí me lo topé accidentalmente fue en el ascensor subiendo para las habitaciones, a la habitación de él y yo a la mía. Yo me quedaba antes, él seguía. Y ahí sí lo tuve cercano, pero bien pegadito, y nos saludamos así rápidamente también porque había otro grupo de ministros ahí. Pero gracias a Dios que lo tuve cerca y lo pude saludar y estrecharle la mano después de un año de no haberlo visto físicamente. Pero yo siempre he tenido en mi corazón por este testimonio de personas que yo le cuento, que me sirven como enseñanza, no para ponerles el dedo. Digo, pues sí, el que yo le estoy comentando estuvo bien cercano al doctor Ríos. O sea, es una persona de edad. Yo no, porque yo estaba bien jovencito en ese tiempo. Pero entonces no es tanto, perdone que se lo repita, no es tanto qué tan cerca físicamente estuve yo cerca de un ministro, si no le aprendí nada. Es decir, si no lo asimilé. Prefiero estar tal vez en el último lugar, pero cercano espiritualmente. Cercano espiritualmente. Y ese es el tiempo en el cual se está realmente dando a luz. Realmente cuánto de lo que hemos oído por años está dando fruto. Entonces me sirvió esto para hacer esa alegoría pastoral, y lo que quisiera es entrar de lleno al consejo de la palabra que gracias a Dios hemos venido platicando, como es una noche doctrinal, una noche en la cual yo le ruego a Dios, hermano, que los temas que yo le comparte realmente formen una base espiritual para que usted pueda ser espiritual y alcance la estatura celestial, porque hacia eso vamos. Hacia eso vamos. Entonces, antes del retiro veníamos platicando de un tema que yo le titulé de esta manera. Y que a mí se me hace esa palabra como desde esta perspectiva, y se lo voy a mostrar con la Biblia, como lo top, como lo que Dios espera, que tú eres importante en la obra de Dios. Pero eso no es todo. No, es importante que seas necesario, pero eso no lo es todo. Es importante que llegues a ser útil, porque eso sí lo es todo. Y eso se lo voy a mostrar con algo que le voy a enseñar ahorita, que ya se lo había mostrado, pero no es que lo ponga así de esta manera. No sé si lo pueda, no lo voy a poder poner así. Pero, hermano, acuérdese que el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, en 2 Timoteo, que lleva su mismo nombre, ¿verdad? Le dice estas palabras, antes de enseñarle esto. Si quiere, creo que lo tengo aquí en la presentación, para no abrir la Biblia. Vamos a ver, mire, me ha servido mucho este versículo y no he pasado de 2 palabras de ahí. Porque mire, la doctrina es desgranar la palabra. Y no voy a repetir, no se preocupe. Aunque si repito tampoco debe ser preocupación para usted. Pero mire lo que le dice el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, es decir, aquel que podríamos citar para nosotros poder hablar de doctrina. Le dice a su discípulo amado: ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Esa casa es la casa de Dios. ¿Usted qué otro tipo de vasos? Madera, plata, madera, barro. O sea que no todos son iguales. Y todo depende de qué, de cuánto nos dejamos preparar. De cuánto nos dejamos preparar. Si somos dóciles, esa es la palabra clave, dóciles. Y esa palabra ya se la estuve hablando, creo que en el marco de otro tema, que a mí me gusta mucho esa palabra, porque lo que demuestra es la maleabilidad que yo tengo en las manos de Dios para poder ser formado como Él quiera. No como yo quiero, sino como Él quiere. Claro, anhelando ser oro, y lo que anhela Dios es que tú llegues a ser oro. Y sigue diciendo, y unos para honra y otros para deshonra. Eso lo voy a dejar para otro momento, hermano. Porque al final, todos
la iglesia y los que están fuera de la iglesia, es decir, los que no son salvos todavía y los que nunca lo van a hacer, son de todos modos vasos. Es decir, alguien de quien Dios se va a servir de ellos. Unos para bien y otros para mal, como el caso de Faraón. Como lo usó de alguna manera para poder probar a Israel, para poder ser probado a un Moisés en la paciencia, porque lo que hacía Faraón, hermano, era que cuando miraba las plagas decía, ok, va, llévatelo después, y después le decía que no. Pero no dejó de ser un vaso usado para que se probara aún la paciencia de Moisés y la del pueblo de Israel también. Pero ¿fue un vaso de honra? Le pregunto. No, hermano. El mismo diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿es o no un vaso? Es un vaso de deshonra. El hermano Otto le llamaba el basurero del universo. Y le agregaba, y de algunas iglesias también. Eso lo decía él. Si quiere apúnteselo a él. Y ahí, hermano, ahorita recuerdo, también un hermano posteó una vez en Facebook que decía, el que no entró el que entró por un, déjeme recordar, el que entró a la iglesia, el que no entró por Cristo y salió de la iglesia por un hermano, que no diga que entró por Cristo, porque nunca entró por él, porque el que entró por Cristo va a permanecer ahí, en las buenas y en las malas. Pero si se va a salir a las primeras de cambio, que no diga que Cristo lo llevó. Fue su mente, fue su alma, fue sus sentimientos. Por eso tenemos que estar sabidos en donde estamos, hermano, que fue Dios quien nos trajo a este lugar. Tanto a usted como a mí. Sigo leyendo. Hermano, no paso de estos versículos, pero no me preocupa. Por tanto, si alguno se omite de estas cosas, anteriormente habíamos más. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué cosas? Pues de las que dicen los versículos anteriores al versículo 20. Será un vaso para honra, santificado, útil. ¿Por qué no puso útil primero? No, ahí lo que deja ver el Señor para mí es un mapa, que si yo quiero llegar a ser útil, tengo que pasar por ser un vaso para honra a Dios, no de deshonra, porque hay hermanos que pueden llegar a hacer usos de deshonra, siendo hijos de Dios, y tal vez no llegando al nivel del enemigo, pero sí siendo vasos de deshonra. ¿Cómo? Sirviendo de estorbo a pequeños, sirviendo de tropiezo. Un pastor le decía, hermanos lija, que con su carnalidad le saca la carnalidad a otros. Vaso para honra, santificado, que eso es lo que quiero hablar hoy, para llegar a ser útil. Y qué casualidad que aquí hablan de 3. Y qué casualidad que cuando vemos el tabernáculo de Moisés, sabemos que en tres etapas es como se llega a alcanzar la plenitud del derramamiento de Dios sobre nuestra vida, porque en el lugar santísimo era donde se derramaba Dios tal y como era, hermano. Que era lo que se llama en el idioma hebreo Shekinah o Shekinah, dicen otros, que era la manifestación de la luz que no ha sido creada. Y eso es lo que yo quiero ver. Yo no quiero ver sombras, hermano, porque de alguna manera en el lugar santo, que es esta parte donde dice necesarios, pues también hay bendición. Pero y eso es algo muy, muy bueno que yo sé que ahorita salga a colación. Si Dios te está bendiciendo ahorita, no te conformes, porque en Dios siempre va a haber más. Porque en el momento en que tú o yo nos conformemos, hacemos a Dios finito.
y Dios es infinito. Si tú crees que Dios ya te ha dado mucho, porque eres abundado en gozo, en paz, en abundancia económica, y tú sientas que no hay más, haces a Dios finito. No, Dios te quiere dar más en la medida en que nosotros crezcamos. Entonces, en el tabernáculo de Moisés, yo coloqué viendo el tabernáculo de Moisés puse estas tres cosas: importante, necesarios y útiles. El que es útil es necesario y es importante, pero no todo lo importante es necesario. Hay gente que es importante en la obra, pero no necesariamente necesaria, porque tal vez todavía se le manifiestan las obras de la carne, pero es hijo y es salvo. Necesita transicionar para llegar a ser necesario. Y si es necesario, qué bueno, pero no todo el necesario es útil. Aunque sí el útil es necesario e importante. Y a ese es el que Dios utiliza para vaso de honra, para ser ya un vaso de oro puesto en las manos del rey. Entonces, habiendo dicho esto, puse otras cosas ahí interesantes, porque lo importante es salvo, solo salvo. El necesario llega a la calidad de discípulo. Si usted lo quiere poner ahí también escogido, pero el útil ya es fiel, se caracteriza porque es fiel. Fiel a Dios primeramente, pero también fiel a las autoridades que Dios le ha puesto sobre sí. Por lo cual puede servir. Por eso puse ahí siervos fieles. ¿Por qué? Porque dice atrio salvos, lugar santo discípulos, lugar santísimo fieles. Atrio llamados, lugar santo escogidos, lugar santísimo fieles. De igual manera, atrio importantes, lugar santo necesarios, por último, útiles. Todo esto para que nosotros veamos la importancia de llegar a ser útil para Dios. Útiles en las manos de Dios. Pero para eso, primero tenemos que ver, bueno, ya vimos un poco de la honra y ahorita lo que yo quisiera con la ayuda del Señor es entrarle a esto. Mire, santificado. Porque nadie que ha sido santificado, que eso no está puesto en el tabernáculo de Moisés, en la figura esa. Eso está en este versículo. Y por eso yo lo quiero hablar, porque está aquí. Que antes de llegar a ser útil, yo necesito ser santificado para catapultarme a una estatura de útil en las manos de Dios. Entonces veamos lo que dice la Biblia respecto al ser santificado. Yo sé que usted tiene algunas nociones, pero yo me lo quiero llevar a llevármelo a un versículo en el Antiguo Testamento, en donde también se ve una secuencia de eventos que los llevan a ser santificados y que están como una sombra ya. Éxodo capítulo 29, versículo 35, dice: así harás pues a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que te he mandado, por 7 días los consagrarás. 7, número de perfección. Más adelante está la palabra santificación o santificado. Quiere decir que si yo llego a ser santificado, de alguna manera toqué los bordes de la perfección. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Porque tengo contexto, hermano. La Biblia dice, en ese versículo que usted se sabe en el libro de Hebreos, que dice: buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que un paso previo para poder ver al perfecto es la santidad. Quiere decir que la santidad me hace perfecto, porque nadie se puede poner delante de Él y permanecer de pie si es como Él, si no es como Él. De lo contrario, va a salir avergonzado, según 1 de Juan capítulo 2 y versículo 28. Entonces la santificación es sinónimo de perfección, y por eso ahí el número 7. Como figura, como queriéndonos decir el Señor, pónganle atención, santificación es perfección, pero empieza con consagrar. Voy a explicar qué es consagrar. Primeramente Dios.
Y cada día ofrecerás en expiación un novillo como ofrenda por el pecado. Y purificarás el altar cuando hagas expiación sobre él y lo ungirás para santificarlo. Durante 7 días harás expiación por el altar. Por el altar es usted y soy yo. O sea, nosotros somos de alguna manera esa persona que se va a subir sobre el altar, pero en un momento dado tenemos que llegar a ser ese mismo altar. Para que a donde vayamos, nosotros tengamos la bendición de poder elevar ahí una adoración, un sacrificio de alabanza. Sigo leyendo. Y lo santificarás. Hasta ahí es santificado. Y lo santificarás. Entonces el altar será santísimo. No dice santo. ¿Y cómo se llama el último ambiente del tabernáculo de Moisés? ¿Lugar qué? Santísimo. No lugar santo. En inglés se llama the most holy. O sea que si hay algo santo para Dios, hay algo que es más santo. Y es cuando la presencia de Dios se manifiesta. Hablando del tabernáculo de Moisés. Y lo santificarás en donde el altar, entonces el altar será santísimo y todo lo que toque el altar será santificado. Qué tremendo, porque entonces si yo llego a hacer un altar, todo lo que toque. Por eso dice la Biblia que toda la planta que vuestro pie pise, todo suelo que pise será vuestro. Eso sí, solo sí, se cumple eso. Porque pues que mucha gente, hermano, pierde la fe en el Evangelio, porque se agarra esos versículos. Desde ese que le acabo de mencionar, que todo lo que pise tu pie será vuestro. Sí, como dice ahí, será santificado, será vuestro, pero si se ha cumplido lo que ahí dice. Entonces, si veamos qué es entonces consagrar, que es el primer paso para poder llegar a ser santo o santificado. Consagrar. ¿Qué es consagrar? Bueno, consagrar viene del latín consecrare y significa hacer totalmente. Por favor, pongámosle atención a los absolutos, tanto de la Biblia como de los significados de las palabras que vienen de la Biblia. Hacer totalmente sagrado algo. Sus componentes léxicos o vocablos son el prefijo con, que significa junto, algo que está junto. Paro ahí un ratito. Mire qué importancia de la unidad. Y yo sé, hermano, y yo lo verifico y le digo amén. Cada cabeza es un mundo. O sea, cada uno de nosotros tiene distintas formas de manifestar, de reaccionar ante determinadas situaciones. Pero donde no nos podemos dar el lujo es de no buscar la unidad del Espíritu. Para que en nuestras reuniones estemos buscando solamente una cosa. Que no vengamos con otras motivaciones. Y lo digo con libertad porque yo sé que conociéndolo venimos con el único ánimo, hermano, de adorar a Dios, de bendecirle, de servirle con todo nuestro corazón. Y esa es la primera parte de esa palabra consagrar, lo que significa es algo que está junto, totalmente. Sacro, que es sagrado. Are, que significa terminación usada para indicar el infinitivo del verbo. Eso no importa tanto. Ahora mire lo que es el último párrafo. Se hace mediante el ofrecimiento o dedicación de una persona, un lugar o una cosa a una entidad sagrada mediante el rito adecuado. Entonces la consagración no es solamente el rito. U oración. Aquí, hermano, de alguna manera estoy desmintiendo o agregando a lo que usted ya sabía a través de consagrar. Porque consagrar a alguien pensaba que solamente era levantar a un bebé y presentarlo delante del Señor en una congregación. Es parte.
Es una oración, puede ser un acto de levantar a alguien, a un adulto, pero aquí en el versículo y en el significado de esa palabra se ven más cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Es de llegar a hacerlo sagrado, pero también viéndolo de esta manera. Que la consagración implica llevar un novillo, según el versículo, ungirlo y que allá se opere una expiación para que esté totalmente santificado. Eso es consagración, según el significado de la palabra, que es algo, llevar algo totalmente junto, estas tres cosas, para después poder hacer una oración enfrente de un altar. Entonces, déjenme explicarle un poquitito por qué no dice la Biblia para llegar a santificar el altar, por qué no se utilizó un macho cabrío, por qué no se utilizó un cordero, sino que por qué se utilizó un novillo. Por esta razón, que ahorita le voy a mostrar. Dice que el novillo es la cría de la vaca de 2 o 3 años. Entonces, no puede haber santificación. Tomando de alguna manera lo que está diciendo de lo que es un novillo, es un ternero, es algo que es joven. Entonces yo saco una conclusión que no puede haber santificación si no tenemos un carácter dócil y humilde. Por eso le digo, de nada sirve una oración de consagración a alguien. De un adulto, porque de un pequeñito pues estamos de acuerdo que no tiene uso de razón. O de una cosa, si el que lo está haciendo, en lugar de ese niño o esa cosa inanimada, porque se pueden presentar también bienes, ¿verdad? Para que el Señor los bendiga. Si no hay humildad, si no hay docilidad. ¿Y qué es dócil? Creo que lo anoté, si no se lo digo. Sí, aquí está. Que recibe fácilmente la enseñanza. Número 1, hay 2 significados ahí. Que acepta con agrado lo que se le manda a hacer, lo que se le manda, y que es fácil de educar. Si hay una persona que se le está diciendo lo mismo varias veces y no hace eso, esa persona no es dócil, por lo cual no puede llegar al término completo de ser santificado. Y si no es santificado, no puede llegar a ser útil, porque ese es el paso previo para llegar a ser útil, según 2 Timoteo. Pero digamos la que ahorita me fui por la última, que acepta con agrado hacer lo que se le manda. ¿De qué sirve hacer las cosas que se nos dicen si las hacemos sin agrado? ¿De qué sirve? No se me olvida el testimonio que cuenta nuestro hermano apóstol cuando él quería poner un colegio en la iglesia. Después se llamó el Liceo Cristiano Roca de Ayuda. Pero cuenta él que le dijo al hermano Otto si podía poner un colegio. Y que la respuesta del doctor Ríos lo asustó, ¿verdad? Porque le dijo, a vos también ya te picó el sopopo. Queriendo decir como que es que parece que en ese tiempo muchas iglesias grandes cristianas pues habían tomado esa modalidad de formar sus colegios. Verbo, Fraternidad Cristiana, que son 2 iglesias grandes en Guatemala. Parece que estaban en ese tiempo formando su colegio privado. Entonces dijo, está bien, no hay problema. Si usted no quiere, no hay problema, le contestó el apóstol al doctor Ríos. Pasados los días, el hermano, di cuenta que el hermano Otto lo llamó y le dijo, el Señor me dio un sueño, o le reveló algo así. Y entonces él le dijo que sí, que pusiera el colegio, porque iba a venir un tiempo difícil. Entonces el hermano Sergio le dijo, hermano, pero me lo está diciendo porque, pues para que yo lo haga, o tengo su agrado. Y él le contestó, tienes mi agrado. De nada hubiera servido que hubiera hecho el colegio si no hubiera tenido el agrado de su cobertura apostólica. Así que cuando
usted quiere hacer algo, busque el agrado de Dios. Y de alguna manera el agrado, porque el agrado de alguna manera el que yo esté de acuerdo con usted, con algunas cosas propiamente de la iglesia. ¿Por qué? Porque nada sirve hacer las cosas si no hay agrado, hermano. Y eso lo que refleja es tener un carácter dócil. Veamos el otro punto, mire, ungir. Ahí me voy a detener un poquitito con un par de versículos. Ungir. Todos sabemos qué es eso, pero igual se lo quise poner, hermano, que es derramar un líquido sobre una superficie, sobre la superficie de algo o de alguien. Recuérdese, estamos viendo el proceso para llegar a ser santificado, en la sombra de lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Según el versículo de Éxodo que leí, entonces había que ser ungido. Después de haber superado el tema de que ya soy dócil, de que levanto mis manos y le digo, Señor, como el Señor le dijo a Pedro, cuando seas maduro, vas a levantar tus manos y otro te ceñirá y vas a ir a donde tú no quieras. Dígame si eso no es ser dócil, hermano. Porque dijo que iba a levantar sus manos, que otro lo iba a ceñir, ya no se iba a ceñir él y se iba a dejar. Y que iba a ir donde él no quería ir. A mí me da la pauta como que él dijo, bueno, en donde tú quieras, Señor. En donde tú quieras. Diciéndole estas últimas palabras me hace recordar lo que el apóstol me dijo a mí cuando me envió acá. Que me dijo que había una obra en Dalton, en este estado, pero que había también otra obra en Zacapa y que le iba a orar a Dios. Yo le dije, usted sabe la diferencia, ¿verdad?, que hay si lo vemos en términos de desarrollo. Pero yo lo que le dije, apóstol, donde el Señor diga y usted diga. A los días me dijo que era aquí, el lugar. No dejó de probarme seguramente, hermano, con haberme dicho eso. Pero como lo que yo quería realmente era servirle al Señor, hermano. Se lo había estado pidiendo por años. Y cuando llegó el momento dije, Señor, donde tú quieras. Yo lo que quiero es servirte. Pero regresando acá, ungir. ¿Será que solamente agarrar unas gotitas y derramárselas sobre la cabeza a alguien? Bueno, podría ser parte de, si es un rema. Pero si no es un rema de parte de Dios, es solamente mancharle la cabecita a alguien. Y eso es lo que yo quiero en esta noche, que tengamos claro nosotros en nuestro corazón, para Dios, en qué momentos hay que ungir. Génesis capítulo 28 y versículo 18. Todo esto para llegar a ser santificado. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera. La erigió por señal y derramó aceite. Y a aquel lugar le puso el nombre Betel. ¿En dónde hay que ungir? En la casa de Dios. ¿Cuál es el lugar adecuado en donde Dios quiere ungir a su pueblo? En la casa de Él. No necesariamente solamente con aceite. Porque el Espíritu Santo es la unción de Dios para nosotros en este tiempo. Según Hechos capítulo 10 y versículo 37. Si quiere, lo leo para que usted vea que lo que le estoy diciendo es cierto. Hechos capítulo 10, 37. Y vosotros sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Oiga esto. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mire, veamos esto último. El que es ungido, por donde va, hace el bien. El bien de parte de Dios, no el bien según el mundo. Porque el bien según el mundo es solamente dar pan al hambriento.
Y eso está bien, no hay problema. Pero hacerle bien a alguien es también decirle la verdad, si está mal. Y como a veces la verdad duele, dijeron por ahí, pero otro decía, la verdad patea, dice, y duele, va. El cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, el que anda bajo la unción de Dios. Haciendo una oración, si usted quiere, corta o larga, lo que usted quiera, ungiendo con aceite o no ungiendo, pero está ungido por el Espíritu de Dios. Se le mueve ese don maravilloso de los 18, don de sanidades. Qué importante la unción. Yo quiero estar bajo la unción. Yo anhelo que usted esté bajo la unción. Pero necesitamos saber cuáles son los momentos que Dios utiliza para ungir. Uno, aquí fue en el Jordán. Porque dice, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fue en el momento cuando salió el Jordán, cuando descendió el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo Dios unge? Cuando nos humillamos. Porque el Jordán lo que significa es el que desciende. Está a 400 y algo de metros debajo del nivel del mar. Es el único, por así decirlo, río, porque es un río que sale del mar de Galilea y desemboca en el mar Muerto. Pero río grande, ¿verdad? El Jordán, que está el único río en el mundo que está por debajo de menos de 400 metros bajo el nivel del mar. Lo que nos está diciendo Dios ahí es, ustedes tienen que descender a lo más bajo si quieren que Dios los unja. Porque al que se humilla, Dios lo exalta. ¿Con qué? Con la unción. Con la unción. Y eso no es fácil. Yo creo que a nosotros nos cuesta humillarnos. En algunas cosas nos es fácil y en otras cosas nos es muy difícil. Y ahí está la lucha. Y ahí está la lucha. Y pensamos que porque nos humillamos en las cosas que se nos hacen fáciles, en las otras va a ser igual. Y nos llevamos el gran tortazo de que no nos es fácil. Y apelamos al orgullo, a veces sin saberlo, cuando no podemos humillarnos. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos podemos humillar y el orgullo sale, nos empezamos a justificar. Cuando lo que diríamos es mejor quedarnos callados y decir, Señor, perdóname, o a quien le tengamos que pedir perdón. Y no siempre salir con algo. No, pero es que se me olvidó. No, pero es que yo dije. Es mejor, aunque cueste, pero pedirle ayuda al Señor, hermano, porque esto no se puede hacer sino por la obra del Espíritu de Dios. Si tú le pides al Señor y yo también, tener la capacidad de humillarnos, yo sé que lo vamos a poder lograr hacer. En todo, en todo. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Con el ungido está Dios. Dios estaba con Sansón mientras tuvo la unción. Cuando ya se apartó el Espíritu de Dios de él, ya no estaba Dios con él. Y por eso perdió la fuerza. Regresando al versículo que le estaba leyendo. Entonces aquí se establece un lugar. Allá le mencioné el Jordán. Aquí sería Betel, la iglesia. El Jordán sería una actitud, humillación. Y si para que no querramos ser humillados, debemos alcanzar el llegar a ser humildes. Si no, seremos humillados. Ahí es donde Dios derrama aceite, en la congregación. ¿En medio de qué momento? Yo no le puedo decir porque con cada quien tiene un trato diferente. Yo no puedo meter a Dios en un marco. Tal vez Dios lo unge en medio de la alabanza, en medio de la adoración, en medio de la palabra. De hecho, en la palabra, seguramente Dios hace muchas cosas. Porque dice que el derramamiento de aceite, y ahorita se está derramando la palabra de Dios en forma de agua, de rocío, de aguacero, como quiera, pero se está derramando. Y eso está, y si la estamos recibiendo con una buena actitud, tiene que haber cambio. Si no hay actitudes de cambio, después de estar escuchando la palabra de Dios en boca de cualquier
ministro que esté hablando de parte de Dios, porque no esperemos, hermano, recibir, hermano, una voz de Dios de un ministro plenipotenciario, hiper mega conocido. No podemos recibir de un ministro así palabra de Dios, siempre y cuando esté ungido. Como de un ministro que tal vez no sea tan conocido, que yo conozco algunos y los he escuchado, hermano, y digo yo, wow, este no le envidia en nada a aquellos que son conocidos. Y no estoy en contra de los conocidos. Lo que estoy en es de que hay ovejas que le ponen el ojo solamente a los ministros que han alcanzado cierto, llamémosle éxito. Porque también eso no es solamente éxito, hermano. Cuando solamente se ve éxito en función de número, en función de tamaño, y no en función de la unción, se está mal, se está juzgando mal. Yo pienso que una forma de juzgar en todo caso es sentirse se está moviendo Dios. Sí, sentir que está cayendo la unción de Dios. Porque eso me va a llevar a la santificación, hermano. Yo le doy gracias a Dios por el lugar que Dios nos ha dado aquí. Mire, sillas cómodas, aire acondicionado. No funcionaba hace un tiempo, pero ahora ya funciona. Cafetería, un lugar para comer bien bonito. Gloria a Dios por eso. Pero que el Señor nos mantenga juntos, hermano, por la unción, por la revelación, por la palabra. Porque entonces el Señor lo que va a estar operando es un proceso que nos va a llevar, que va a culminar en la santificación. Pero quiero agregar algo con Betel. El hecho que nosotros amemos, miren la palabra que voy a utilizar, amar, congregarse, a ese Dios lo va a ungir. Porque hay gente que se congrega solamente por costumbre. Hay gente que va a la iglesia el domingo porque el automático, ¿verdad? Hoy domingo, ¿qué dicen? ¿Qué es lo que se dice? Iglesia. ¿O no? Pero dicen por automático. No es porque se levanten y haya un deseo. Como bien comentó hoy Amílcar, un deseo, un anhelo de poder estar en la casa de Dios y en la comunión con los hermanos. No es pecado pensar, oh, tengo tiempo de no ver a aquel hermano, hoy lo voy a poder saludar. Tener eso en el corazón, en la mente, oh, ya se llegó a amar eso. Y eso es un estado diferente. Porque el que solamente está llegando así por en automático, lunes a trabajar, domingo a la iglesia, ya lo agarró puro automático, puro Tesla. No, hay que llegar a amar esto. El que llegue a amar esto, él sigue el evangelio, en la comunión con los hermanos, la comunión en un ágape, en un culto a Dios, en una fiesta al Señor, en un servicio a Dios. Ese va en camino de llegar a ser santificado. Y si santificado, útil para él. Útil. Aunque no le den un privilegio de altar, hermano, pero a donde vaya, en las manos de Dios útil, como el Señor Jesús en Hechos capítulo 10. Y a donde iba, hacía el bien y sanaba gente. Necesito apurarme porque ya me pasé algunos minutitos, pero termino con este. No, voy a terminar rápido, pero voy a terminar todo el proceso. Le voy a leer este otro versículo, hablando de la unción. Tito capítulo 3 y versículos 5 al 6. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Esa palabra regeneración, ese es un tema, hermano. Es la palabra griega palingenesia, que lo que significa es nacer de nuevo. Pero ese es un tema aparte, muy apasionante para mí. Algún día lo vamos a platicar. Por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó. ¿Qué es ungir? Derramar algo sobre alguien o algo, o alguna cosa, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo,
nuestro Salvador. Entonces el Señor anhela que entonces seamos ungidos por el Espíritu Santo, y como ya leí Hechos capítulo 10, yo creo que me sirve de contexto, pero quiero agregar algo más. El punto es que no todos llenan los requisitos para ser llenos. ¿Usted ha notado que ahora que el apóstol tuvo hace un tiempo el rema de que se ministrara un poquitito más la llenura del Espíritu Santo, y después los dones, de los 18 dones, y por último, en esta última etapa, el don de sanidades? ¿Ha notado usted que, bueno, tal vez no nosotros hemos notado porque no estamos allá, pero usted se ha dado cuenta en su vida cristiana que cuando se ministra la llenura del Espíritu de Dios, algunos son llenos y otros no? Yo por lo menos me he hecho la pregunta, ¿por qué? Y no por juzgar al que no fue lleno, sino ¿por qué él no fue lleno si se hizo la misma oración? Si se hizo la misma oración, ¿por qué unos salieron llenos y otros no? Porque hay requisitos. Y esos requisitos, ¿saben dónde están? En una temática que yo empecé un tiempo y que no lo he terminado. Cuando dice la Biblia que se lee a aquellos personajes que fueron llenos del Espíritu de Dios. Ese es el perfil de aquellos que van a ser llenos. Que si no estoy mal son 9. No. Se lo digo rápido porque el día domingo estuve hablando de uno de ellos. Los discípulos que estaban continuamente llenos del Espíritu de Dios, dice la Biblia en el libro de los Hechos. Pero hay más. Y ese es un tema que lo deberíamos desarrollar completamente. Y que uno de ellos, el Señor me instó a hablar en la iglesia donde me invitaron antes del retiro, hermano. Y le testifiqué a algunos hermanos que, pues como no fui solo, ¿verdad?, a esa iglesia. Les testifiqué que yo cuando comencé a hablar sentí, como siento aquí, hermano, tan rico a la hora de predicar y a la hora de ministrar, que sentí algo tan precioso, y al final en la administración, hermano, se volvió una locura. Hasta el punto que yo después recibí testimonios de hermanos. Necesitamos llenar esos requisitos. No es solamente hacer una oración. Qué bueno, hagámosla. Pero la pregunta es, ¿será que estamos llenando los requisitos para ser llenos? ¿Podrá caer un vino nuevo sobre odre viejo? Se rompe el odre. El odre tiene que ser preparado. ¿Y quién es el odre? Nosotros. ¿Perdón? Oh, sí, por la regeneración, exactamente. Nacer de nuevo, hacer de nuevo. Le digo, solamente se lo voy a leer, expiación, porque ese era lo otro que había que hacer expiación. Expiación viene del latín expiatio y significa acción y efecto de limpiar una culpa. Eso es tremendo, hermano, eso es tremendo. Sus componentes léxicos, bueno, le puse todo ahí para que usted tenga todo el concepto etimológico, no solamente el significado, sino aún el significado etimológico. Sus componentes léxicos son el prefijo ex, que significa hacia afuera, pius, que significa piadoso, honesto, respetuoso, más el sufijo sion, que significa una acción. Entonces el ungir hace que opere la expiación. Si el Espíritu Santo unge en Betel, en el Jordán, en el humillarme y en estar en la congregación, amando realmente esto que hacemos nosotros cada viernes y cada domingo, por consiguiente, viene la limpieza de tu culpa. Viene Dios y quita la mancha que hay en tu vestidura. Porque eso es expiar, se lo estoy mostrando. Porque diga, hermano, ¿usted qué buena imaginación tiene? Yo no tengo buena imaginación. Lo que puedo mostrar como buena imaginación es de lo que leo en la Biblia. Pero eso viene de ahí, no viene de mi mente. Es la acción y efecto de limpiar una culpa. Cuando ya estoy limpio de esa culpa.
Cuando Dios me ha ungido y soy limpio de esa culpa a través de esa palabrita, que es una acción en realidad, soy santificado. Y lo puse con estas palabras: el ungir hace que opere la expiación, es decir, que se quita la culpa y se limpia el altar. El altar es usted. Y por lo tanto, queda santificado. Santificación sería entonces la suma de lo que es consagrar. De nosotros que queríamos tener ese carácter, de ese animalito, como es jovencito. Tener la unción para que opere la expiación y si expiado, entonces santificado. Ahí es donde yo me vuelvo útil en las manos de Dios. Como vaso de oro. Claro, podría ser vaso de barro, de madera en otras instancias si no llevo este proceso. Pero si yo sigo este proceso pidiéndoselo a Dios, alcanzo a ser un vaso de oro en sus manos. Y se acuerda aquel canto que cantábamos: vaso en tus manos quiero ser. Ya no me acuerdo de lo demás, pero me acuerdo, es un canto tan bonito que a mí como me ministraba, porque le decía: Señor, yo quiero ser tu siervo, pero ¿qué calidad de siervo? Porque hay diferente calidad de siervos. Usted es un siervo también. El punto es, ¿qué tipo de siervos? Hay siervos malos según la Biblia. Hay siervos inútiles, pero son siervos. Pero todo esto que hemos estado hablando estas semanas es para que seamos siervos útiles. Porque todos los que yo veo aquí, porque eso me ocupo yo con la mayoría, de que todos sirvan. Algunos están aquí sirviendo, otros allá abajo, otros ahí. Tenemos que ocuparnos de ser vasos útiles. Porque el que no es vaso útil, aunque sea vaso, puede pararle sirviendo a otro señor, aunque abra la Biblia y esté leyendo versículos de la Biblia, pero esté sirviéndole a otro, sirviéndole a su propio vientre, por ejemplo, sirviendo por un salario, sirviéndolo para que lo vean, sirviéndolo por un nombre de una iglesia, sirviendo por exaltar el nombre de una misión. Yo con lo último que acabo de decir tengo libertad, porque el apóstol dice: yo no predico ministerios de benecer. No hemos sido llamados a eso, hermano. Hemos sido llamados a predicar el nombre del Señor, siendo vasos útiles, santificados. Y entonces todo lo que toquemos será santificado. Tengo que dejarlo ahí por causa del tiempo, pero traía preparado también, ahora sí, comenzar a explicar uno de estos. Son 9, acuérdese lo que nos hace útiles. Que yo no se lo enseñé porque usted le ha estado tomando foto y ya me había sentido mal estárselo enseñando. ¿Sabe por qué me había sentido mal? Porque usted solo me enseña y no me explica. Es que me quedé en el número 4. Y no he hablado lo que ahí dice: el que purifica, el que se purifica es útil. No he hablado de eso. He hablado de la honra y de la santificación. El que me hubiera gustado hablarle en esta tarde es mire, el número 8, el que lleva fruto. Dios no se agrada solamente del que da hojas, del que crece un poquitito. Su planta crece, su ser crece, conocimiento, gracia, revelación. No. Se agrada, es útil aquel que llega a dar fruto. Pero lo vamos a dejar para el otro viernes, primeramente Dios. ¿Quiere dar fruto usted? Bueno, qué bueno que escuché aménes. Entonces nos vemos el otro viernes. No, el domingo también. Pero tenemos que llegar a alcanzar a dar fruto. El que no llega a alcanzar a dar fruto no es útil. El que se queda a medias, bueno, podrá ser necesario o importante, pero no útil. Y Dios lo va a utilizar, sí, lo va a utilizar a su nivel.
pero queremos ser de aquellos los cuales el Señor nos usa para usos honrosos, útiles. Póngase de pie y déjeme, por favor, bendecirlo. Anhelo con todo mi corazón hacer una oración para no solamente quedar despedidos, sino pedirle al Señor que nos unja, que podamos ser consagrados según lo que la misma Biblia dice y lo que le leí, que eso significa. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Hoy hemos estado un grupo de hijos tuyos reunidos en este lugar, Señor, con la certeza en nuestro corazón que aquí estuviste, que aunque generalmente somos los que estamos, nuestro corazón se llenó de alegría, porque nosotros pensábamos algunos y tal vez no, otros no, pero tenemos la certeza que tú prometiste varias veces en tu palabra que tú habrías de estar con nosotros todos los días hasta el fin. Que donde 2 o 3 se reúnan en tu nombre, ahí estarías tú. Y yo sé, Señor, que tú te manifestaste en medio de la alabanza y la adoración, pero también te has manifestado a través de tu palabra, diciéndonos algo tan precioso, que no quiere de nosotros, Señor, solamente hacernos de aquellos que van a estar tal vez viendo o entrando al reino, sino aquellos que habrán de alcanzar la totalidad de aquellas cosas que tú has prometido a aquellos que alcancen la plenitud. Queremos ser útiles, vasos en tus manos queremos ser, Señor, los cuales tú puedas depositar tu vino, tu leche, tu aceite, y que nos convirtamos en algún estadio de nuestra vida, Señor, maduros, en una misma ofrenda de libación a ti, y nos derramemos. Como bien lo dijo el apóstol Pablo en el final de su ministerio, y estoy pronto a ser derramado como una ofrenda de libación. Así nosotros, Señor, permítanos hacer esa oración. Algún día en nuestra vida, teniendo el testimonio de tu Santo Espíritu, que habiendo sido tal vez un día ese novillo, ese sacrificio, un día nos convertimos en el altar. Que habiendo un día habiendo sido vasos útiles, nos convirtamos en el líquido que está dentro, en la leche, en el vino, en el aceite, y seamos derramados delante de ti, para tu agrado, para tu deleite, Señor. Eso es lo que anhelamos. Eso es lo que te pedimos hoy, Señor. No anhelamos otra cosa. Te agradecemos por todo esto lo que nos has dado, Señor. Te lo agradecemos, pero ¿sabes a quién queremos más? Te queremos a ti. Te queremos a ti en este lugar, Señor, cada vez que entremos por esas puertas. Queremos verte a ti, queremos sentirte a ti, queremos verte por la fe, queremos verte aún con estos ojos, si fuera posible de hacernos el milagro, Señor, de verte. Quisiéramos verlo. Pero mientras eso se da, lo que hace valioso nuestras reuniones eres tú, Señor. Si tú fuiste un vaso preparado para la salvación de un pueblo que no te buscaba, pues nosotros también queremos llegar a ser un vaso para que nosotros seamos, Señor, el vehículo para que otros te encuentren, te vean, te sientan, Señor, y vayamos por todo el mundo haciendo el bien, sanando gente en su corazón y aún en su cuerpo, Señor, poniendo las manos, orando por ellos, ungiéndolos con aceite, en el nombre poderoso de Jesús.
Esta oración te la pido también para mis hermanos, Señor. Habilítalos, santifícalos, Señor. Permite que el orgullo, Señor, no sea, papito lindo, algo que los esté dominando, sino que ellos, mediante la llenura de tu Santo Espíritu, dominen el orgullo. Así que para ti seamos dóciles. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Te amamos, te bendecimos. Queremos irnos de aquí bendecidos por tu mano, Señor. Sabemos que has estado con nosotros y por eso es que queremos terminar cantándote con gozo, con alegría, de saber que lo que nos estás enseñando no es para estar en el atrio, no es para habitar en el lugar santo, sino para estar por toda la eternidad en el mismo lugar santísimo, en el trono de Dios, alrededor de ti, por toda la eternidad. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Te cantamos con gratitud en nuestro corazón. Cantémosle al Señor. Amén. Señor Jesús. Sí, Señor.